Para el día 11 de mayo me vais a hacer la actividad 2 de la página 126. Para realizar esta actividad, antes os debo de comentar lo que entendemos por tasa de variación media de una función. Se llama tasa de variación media de una función en el intervalo cerrado que va de a a b al cociente entre la variación que experimenta la función a lo largo de ese intervalo y la amplitud del intervalo. Es decir, la tasa de variación media de f a lo largo del intervalo cerrado que va de a a b es igual al incremento que experimenta la función en ese intervalo dividido entre la amplitud del intervalo. El incremento que experimenta la función en el intervalo se obtiene por la diferencia entre el valor que toma la función en b, en el extremo superior del intervalo, menos el valor que toma la función en el extremo inferior del intervalo en a. Y evidentemente la amplitud del intervalo se obtiene restando al extremo superior de ese intervalo el extremo inferior de dicho intervalo, b menos a. Geométricamente, si f de x es la curva que viene aquí representada en rojo, y si en esa gráfica de esa función consideramos el punto a mayúscula, que es el punto de la gráfica que corresponde a la cisa x igual a a, extremo inferior del intervalo, y si en esa gráfica de esa función consideramos el punto b mayúscula, que es el punto de la gráfica que corresponde a la cisa x igual a b, que es el extremo superior del intervalo, la tasa de variación media de la función f a lo largo del intervalo cerrado que va de a a b es igual al incremento que experimenta la función entre ambos puntos, entre b y a, dividido o dividida esa variación entre la amplitud del intervalo, entre la variación que experimenta en horizontal un punto respecto al otro. La variación que experimenta la función f de b menos f de a representa la variación que experimenta en la vertical un punto respecto al otro. Evidentemente, para calcular el incremento de la función, lo que hacemos es restar las ordenadas de un punto menos la ordenada del otro punto. Es decir, restamos f de b, la ordenada de b mayúscula, menos la ordenada f de a del punto a mayúscula. Y para calcular la amplitud del intervalo, restamos la cisa del punto b mayúscula, menos la cisa del punto a mayúscula. Pues bien, esta tasa de variación de la función en el intervalo cerrado que va de a a b, que se calcula mediante este cociente, representa la pendiente del segmento de la recta que pasa por los puntos a mayúscula, b mayúscula. Tal como acabo de decir, la tasa de variación media de la función a lo largo del intervalo cerrado AB representa la pendiente del segmento que une los puntos A mayúscula con B mayúscula. La pendiente de este segmento. Pues bien, a modo de ejemplo, si nos piden hallar la tasa de variación media de la función f de x, cuya expresión analítica es x al cuadrado menos 4x más 5, a lo largo del intervalo cerrado que va de 2 a 4, lo que debemos hacer en primer lugar será calcular la imagen de la función en cada uno de los extremos del intervalo. Así debemos de calcular la imagen de la función en el extremo superior del intervalo, en 4.
Y para ello sustituimos en la expresión analítica de la función la x por 4. Y hacemos los cálculos obteniendo un 5. 5 es la imagen de la función en la cisa x igual a 4. Es la imagen de la función en el extremo superior del intervalo, en 4. Y a continuación calculamos la imagen de la función en el extremo inferior del intervalo, en 2. Para eso, sustituimos en la expresión analítica de la función la x por 2. Hacemos los cálculos y nos queda 1. 1 es la imagen de la función, el valor que toma la función, en 2, en la cisa x igual a 2. Es decir, en el extremo inferior de este intervalo de aquí. Una vez que hemos calculado los valores que toma la función en los extremos del intervalo, pasamos a aplicar la fórmula. La tasa de variación media de f en el intervalo cerrado que va de 2 a 4 será arriba f de 4 menos f de 2. F, el valor de la función en el extremo superior del intervalo, menos el valor de la función en el extremo inferior del intervalo, en 2. Y abajo en el denominador, 4 menos 2. Es decir, la diferencia entre el extremo superior de este intervalo menos el extremo inferior del intervalo, que es 2. Arriba nos queda 5 menos 1, dado que 5 es f de 4, y dado que 1 es f de 2. Y abajo nos queda, evidentemente, 4 menos 2, pues 2. 5 menos 1, 4, 4 entre 2 a 2. 2 es la tasa de variación media de la función en el intervalo cerrado que va de 2 a 4. Y además, concluimos que la pendiente de la recta o segmento que pasa por los puntos de coordenadas 2, f de 2 y 4, f de 4 es igual a 2. Pues bien, después de comentaros el significado de la tasa de variación media de una función, estáis en condiciones ya de realizar la actividad 2 de la página 126. En ella nos va a pedir calcular, en esa actividad, la tasa de variación media de esta función en otros intervalos, distintos a este. Y para ello pues debéis seguir los mismos pasos que he explicado al calcular la tasa de variación media de esta función en el intervalo cerrado que va de 2 a 4. Bueno, pues me hacéis el ejercicio 2 de la página 126.